Los momentos más luminosos de la democracia de este país han sido gracias a los procesos de paz. Tuvimos 4 años de un gobierno que hizo trizas la paz, que no implementó el acuerdo. Estas personas firmantes que están pensando en lanzarse a una junta comunal, a una alcaldía, a un consejo comunitario, a un consejo municipal, a una gobernación, etcétera, son personas que están pensando en hacer transformaciones en democracia. Las mujeres hicieron cosas inimaginables en términos de construcción de paz. ¿Por qué tenemos que seguir creyendo en la paz los colombianos? No tenemos opción, John, no tenemos opción. Los colombianos y colombianas hemos vivido 60 años más de guerras y de violencias. Lo sabemos porque lo hemos vivido, que esto no lo vamos a resolver con más guerra, con más bombardeos, con más violencia. Pensar hoy en día el conflicto no es lo mismo cuando hablamos de una organización o de una entidad tan importante como es la ARN, una entidad que por supuesto desde hace algunos años ha venido trabajando fuertemente por la construcción de paz. Y cuando digo no es lo mismo, porque estamos hablando de su protagonista, de su lideresa, de aquella mujer que desarrolla un trabajo propositivo, un trabajo muy importante, donde se puede decir que el 90% son hombres. Y hoy estamos aquí en Sociedad, nada más y nada menos que con la doctora Alejandra Miller. ¿Cómo está? Bienvenida a Sociedad, bienvenida al departamento del Putumayo. John, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a ti por este proceso de este podcast de Sociedad y al equipo también. Usted es una mujer valiente, con esa gallardía, porque tiene bajo sus hombros una enorme responsabilidad, y es la construcción de paz. En ese punto número 3, ¿cómo considera que le ha ido en ese trabajo que la vemos siempre a usted en todo el territorio nacional? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, la Agencia para la Reincorporación tiene bajo su misionalidad la implementación del punto 3 del Acuerdo de Paz, que tiene que ver con el acompañamiento de quienes firmaron el Acuerdo de Paz a la vida civil. Todo ese tránsito es lo que acompañamos. Pero más allá de ser una agencia que da beneficios a las personas, lo que nosotros hemos tratado de posicionar es que la ARN es hoy por hoy una agencia de construcción de paz. Nuestra tarea fundamental es garantizar que estas personas que dejaron las armas nunca más retornen a la guerra. Es decir, es una tarea de no repetición de la guerra. Y en ese sentido, pues es una tarea que nos compromete, por supuesto, como personas, como ciudadanos, como ciudadanas, y que pues hemos venido desarrollando desde hace 2 años y medio, un poco más, con todo el compromiso para darle un giro a lo que se ha venido haciendo siempre en la agencia. Entonces, bueno, ahí estamos trabajando, ya llevamos 16,000 personas que hacen parte de la agencia en términos poblacionales, y con esas personas es que trabajamos. Hay algo que me daba algunas reflexiones, y es precisamente lo siguiente. Usted venía de trabajar el tema de la Comisión de la Verdad. Trabajar la verdad en un contexto como el nuestro, donde hay un número significativo de población víctima, casos atroces y un repertorio de violencias, ¿qué le permitió a usted capitalizar de esa experiencia que hoy por hoy esté poniendo en práctica en la ARN? Bueno, yo creo que mucho. Primero, el conocimiento de los territorios que tuvimos en la Comisión de la Verdad, la posibilidad de realmente hacer un análisis complejo, profundo de la guerra, de la paz, y además histórico, por supuesto, de lo que pasa con la guerra y con la paz en estos territorios, de las razones, del por qué. ¿Por qué se repite la guerra en muchos territorios? Me ayudó a comprender, por supuesto, lo que tenemos que hacer para la no repetición. Me ayudó a comprender lo que llamamos esas causas de persistencia del conflicto armado, y me ayudó, por supuesto, a comprender que la tarea que hacemos hoy en la ARN suma, digamos, a esa no repetición. Le escuchaba hace algún momento a propósito de lo que detalla en este instante, y es cuál es esa epistemología de la guerra
que usted, digamos, aprendió a considerar en ese ejercicio que realizó en la Comisión de la Verdad, pero también en esa epistemología de la paz, de la que usted sabe muy bien, de la que ha explorado, de la que ha trabajado y hoy tiene resultados. Y frente a esa dicotomía de guerra y paz, ¿cómo ha sido construir paz en medio de esa reconfiguración del conflicto que vemos en los territorios? Bueno, yo siempre me refiero como a dos cosas importantes que planteó también el informe de la Comisión de la Verdad. Lo primero es que existen territorios que han sido históricamente marginalizados y han sido los territorios justamente donde aparece la guerra. Pero segundo también, lo que aprendimos con la Comisión de la Verdad y lo que pudimos ver en toda esta revisión histórica es que los momentos más luminosos de la democracia de este país han sido gracias a los procesos de paz. Digamos, es la paz la que ha potenciado la democracia. Entonces, una de las conclusiones y las recomendaciones, sobre todo de la Comisión de la Verdad, es que tenemos que insistir y persistir en la paz. Y la paz que implica una solución política negociada, dialogada a los conflictos armados que siguen existiendo, digamos, a todo este rezago que se dio y este resurgimiento que se dio también de conflicto armado justamente por la no implementación del acuerdo de paz después de la firma del mismo. Tuvimos 4 años de un gobierno que hizo trizas la paz, que no implementó el acuerdo y que permitió también que muchos grupos armados, disidencias que eran pequeños en los territorios se fueran creciendo y tenemos lo que hay hoy. Así que lo que tenemos hoy solamente se puede resolver por la vía del diálogo, de la negociación, porque la otra cara de la moneda es más guerra. Y tenemos la convicción, yo que soy del Cauca, ustedes que son del Putumayo, sabemos que la guerra no se resuelve con más guerra. Me gusta mucho la apreciación y es que caemos un poco en esa lógica de pensarnos la paz, pero también la democracia. Y hay un hálito de la democracia y tiene que ver con la participación. En este proceso, ¿cómo ha sido la participación? Hablamos de la población firmante y por supuesto cuál ha sido la incidencia que ha tenido el Estado. Y cuando hablo de Estado estamos hablando de esas unidades territoriales o de esas administraciones locales, regionales que han hecho ese aporte y han permitido, digamos, que aflore esa democracia en el marco de este proceso de paz. Bueno, dos cosas. Cuando llegamos a la agencia hace 2 años y medio, la reincorporación política no existía. Además del tema de las curules que se habían pactado en el marco del acuerdo de paz, no se hablaba de procesos políticos porque finalmente había una noción de no reconocimiento de los y las firmantes como actores políticos. Yo creo que lo que nosotros hemos, y esos son giros epistemológicos y políticos justamente, es el reconocimiento a los y las firmantes del acuerdo de paz como sujetos políticos, como actores que en algún momento quisieron generar transformaciones en el país por la vía de la guerra y hoy que están en la paz y en la democracia, pueden seguir haciendo transformaciones. De hecho, tenemos la convicción, que creo que esa es una de las transformaciones que hemos hecho en la agencia, de que la participación política de los firmantes es un factor de arraigo a la vida civil y a la democracia, y por lo tanto hay que fortalecerla. Es decir, estas personas firmantes que están pensando en lanzarse a una junta comunal, a una alcaldía, a un consejo comunitario, a un consejo municipal, a una gobernación, etcétera, son personas que están pensando en hacer transformaciones en democracia y no devolverse a la guerra, que ese es finalmente también nuestro gran objetivo, garantizar que estas personas nunca más regresen a la guerra. Entonces, así como la tierra, como la vivienda, como la familia, son factores de arraigo a la vida civil de estas personas que firmaron el acuerdo de paz, tenemos la convicción que la participación política también lo es. Así que impulsamos desde la ARN permanentemente que estas personas tengan herramientas, insumos, formación política para que puedan seguir participando en el liderazgo social, pero también en el liderazgo político y que se mantengan, digamos, fortaleciendo la democracia y las transformaciones por esa vía. Por eso siempre, y lo junto con lo segundo que preguntabas, es la importancia de que desde las administraciones municipales y locales, desde las gobernaciones, también tengamos esa noción de lo que significan los firmantes y las firmantes del acuerdo de paz como
líderes de la construcción y lideresas de la construcción de paz y de la transformación de este país, como actores y como sujetos políticos. Y yo creo que en la medida en que tengamos esa mirada, pues eso va a ayudar muchísimo al proceso de reincorporación. Aquí hay un apéndice muy interesante, y es que usted es una estudiosa también de temas de género, temas de mujer. Me imagino, sospecho que ha logrado imprimir, digamos, todo este acento de mujer y este acento de género en los distintos procesos relacionados con la construcción de paz. Y lo segundo es cuál ha sido ese resultado, que es una conquista y además puede considerarse una deuda histórica. Bueno, te voy a mencionar 3 temas que me parecen importantes. Lo primero, yo coordiné en el informe de la Comisión de la Verdad el capítulo sobre mujeres y personas LGBTIQ+. Y digamos que lo que trabajamos ahí, lo que encontramos ahí fue que las mujeres fueron víctimas de multiplicidad de hechos victimizantes terribles, fatales, pero simultáneamente las mujeres sostuvieron este país durante la guerra y lo siguen haciendo. Es decir, nosotros vimos cómo las mujeres buscaron los desaparecidos, cultivaron alimentos, sacaron a sus hijos de la guerra, los rescataron, sostuvieron a sus familias durante el desplazamiento. Es decir, las mujeres hicieron cosas inimaginables en términos de construcción de paz. Lamentablemente luego pasa lo que siempre pasa, a pesar de que son las mujeres las que están en esa cotidianidad de la construcción de la paz, luego en los escenarios políticos de la paz desaparecen. Entonces hoy vemos cómo los negociadores y las negociadoras son mayoritariamente varones, vemos cómo, digamos, en estas altas esferas de la construcción de la paz, las mujeres no aparecen, digamos, con la misma fuerza como aparecen en las comunidades construyendo paz todos los días. Así que nos dimos en la tarea de que en la agencia, este es el segundo aspecto de la Agencia para la Reincorporación, nosotras estamos trabajando para que las mujeres estén en un tema que ha sido además históricamente trabajado por los hombres, como este de reincorporación, mostrando que las mujeres sabemos hacerlo, tenemos las capacidades para hacerlo y que lo hacemos bien. Entonces, el 80% de los cargos de dirección de la Agencia para la Reincorporación son mujeres, por decisión política. Y creo que eso también le ha dado un lugar distinto a la Agencia para la Reincorporación. Entonces, pues ahí también imprimimos, por ejemplo, todo ese conocimiento. Y cierro con algo que es muy importante. También vimos cómo para las firmantes, después de la dejación de armas, las barreras para el proceso de reincorporación fueron mucho más altas. Entonces ellas salieron de las armas casi que a trabajar en labores del cuidado de sus familias nuevas, etcétera, y se les dificultó más, por ejemplo, participar en las cooperativas, terminar sus carreras, sus estudios, etcétera. Entonces hay un rezago en el acceso a muchos beneficios de la reincorporación por parte de las mujeres y es parte también de lo que estamos trabajando hoy en la ARN. Programas específicos que nos ayuden a que las mujeres en proceso de reincorporación pues den saltos hacia adelante y superen esas barreras que pues son unas barreras socialmente impuestas. Usted ya había mencionado que la ARN generalmente o a través de los años ha estado gerenciada siempre por hombres. Siempre, soy la primera mujer. ¿Usted qué siente estar al frente de este proyecto tan importante donde usted pone a exposición su conocimiento académico, su conocimiento práctico y cuál es esa visión que tiene del territorio como una constructora de paz en esta agencia tan importante? Bueno, pues no es fácil porque justamente lo que decíamos hace un rato es mostrar que las mujeres tenemos las condiciones, las capacidades para poder hablar de la paz, no solamente en esa paz cotidiana de la que me refería hace un rato que hacemos las mujeres en todas las comunidades, sino también en estos escenarios de orientación de la política de la paz y de la ejecución misma de esas políticas de paz. Yo creo que estamos cosechando hoy, que hemos hecho bien la tarea, y digo yo, refiriéndome a todo un equipo de mujeres que estamos ahí, que hemos enfrentado muchas dificultades, el reconocimiento de la autoridad de las mujeres en una sociedad absolutamente patriarcal, pues por supuesto que nos toca enfrentarnos día a día con muchos de estos temas, pero yo tengo la convicción que a las mujeres nos cabe el país en la cabeza y que las mujeres podemos transformar este país.
Muchísimas gracias. Creo que es una respuesta que nos llena porque felicitamos, aplaudimos ese trabajo que con rigor viene desarrollando en nuestra nación y es una mujer que en este caso demuestra la experiencia, la flexibilidad y por supuesto ese gran liderazgo que tiene en los territorios. Nosotros veíamos en este proceso de paz desde cuando se inicia, por allá en el año 2016, y quiero hablar desde el departamento del Putumayo, los cooperantes, cooperación internacional llegó a los territorios. Me imagino que la misma dinámica en Putumayo, en Catatumbo, Nariño, Cauca. 7, 8 años después vemos cómo se ha reducido el tema de los cooperantes. ¿Afecta en algo la geopolítica internacional? Sí, por supuesto. Yo creo que la cooperación internacional empieza a tener unos giros, lo que estamos viendo hoy con la cooperación de países como Estados Unidos, la misma Unión Europea, que han disminuido su cooperación hacia América Latina y hacia Colombia en particular. No de ahora, creo que es una tendencia que viene ya de unos años atrás. En el marco del proceso de paz creo que hubo unas excepcionalidades y hemos tenido un acompañamiento importante de muchos países de cooperación tanto política como económica. Sin embargo, pues yo creo que esa es una tendencia a disminuir en general en el mundo entero. Pero la paz siempre tiene aliados y aliadas. Y yo creo que estos procesos, tanto el proceso de reincorporación de firmantes, como los que ojalá muy pronto lleguen en el marco de la paz total, de los procesos que se están adelantando con Comuneros del Sur, con los comandos de la frontera, con todos estos, pues avancen. Y como decía yo, la paz realmente nos trae también momentos muy luminosos, no solamente en términos digamos, políticos, de vidas, de humanidad, sino también en términos económicos. Y no solo por la cooperación, también por la inversión económica, por todas las dinámicas que trae la paz consigo mismo. Por eso nunca podremos cansarnos de persistir en que hay que seguir trabajándole a la paz. Nos gusta este diálogo porque usted es muy académica en sus apreciaciones y por eso de la misma manera tiro las cartas de esa forma. Y es que si bien no tenemos una bolita de cristal para poder advertir cómo será este proceso años más adelante, pero sí hay una vigilancia epistemológica donde hay un método. ¿Y cuál es ese método, doctora, para seguir trabajando y ser esa contingencia de este proceso tan maravilloso? Lo digo así porque soy una de las personas que considero que vamos bien en este proceso de construcción de paz. Bueno, yo creo que la paz total es todo un reto y que tiene justamente, digamos, unas nociones de distinción gracias justamente a las transformaciones del conflicto. Es decir, no es el mismo conflicto que tuvimos con las antiguas FARC lo que tenemos hoy en los territorios. Hay una dinámica muy diferente en términos de la caracterización de los actores que están allí, de las dinámicas territoriales que se mueven alrededor de ese conflicto en esos territorios, y en esa misma medida pues habría que ser también innovadores en la manera como se abordan los temas. Por eso yo creo que esta experiencia de paz territorial y esta apuesta de paz territorial, que es la que está planteando el gobierno con la paz total, diciendo, bueno, los conflictos hoy tienen una dinámica más territorial, no son una apuesta por la toma del poder nacional como fue en algún momento con las guerrillas de años anteriores. Hoy la noción es distinta. Hoy el tema no es necesariamente la toma del poder, pero no quiere decir que no tengan unos intereses también en la misma política, en el control social, en el control político y en el control económico en los territorios. Y por eso decía yo que la dinámica y la metodología de cómo se construye esa paz total tiene que pasar por los territorios y tiene que pasar por una noción distinta de la comprensión del conflicto, ¿cierto? Es decir, aquí no podemos pretender calcar o copiar lo que se hizo en el 2016, porque ha cambiado, ha pasado mucha agua debajo del puente. Entonces, por eso creo que lo que han venido adelantando los negociadores y negociadoras con estos grupos armados que siguen hoy en la paz total, pues tiene, digamos, una pertinencia. Seguramente también habrá muchos errores, no lo dudo, pero creo que tiene mucha pertinencia en la lógica de lo territorial, de cómo los territorios tienen que ser los protagonistas hoy de esa construcción de paz y cómo, claro,
después de una negociación política, tendremos que seguir construyendo sociedad y Estado con esos que dejan las armas, que son además gente de los territorios, no son traídos de otros lados, de otras regiones, no, son de las zonas. Entonces, creo que todos esos elementos hacen que la metodología de la paz total tenga cosas que son muy pertinentes y, por supuesto, sin duda alguna, yo creo que hay cosas por mejorar. Sí, hay una urgencia indiscutible por recuperar ese concepto del Estado, el monopolio de las armas, y creo que por ahí va el gobierno actual, ¿sí? Frente, digamos, a ese proceso de la paz total que tendrá, digamos, muchas interpretaciones, detractores, algunas miradas positivas referente, digamos, a este proceso. Quisiera que complementáramos algo, y es que hoy en día este proceso o esa gerencia, digamos, que usted viene desarrollando, tiene un rostro, y no solamente es un rostro con acento de mujer, sino con un acento más humano. ¿A qué se debe, digamos, este ejercicio que notoriamente se ha visto en cada uno de los territorios? Bueno, yo diría algo que podría ser general, pero no, yo no soy fan de los esencialismos. Pero sí creo que las mujeres tenemos una forma de actuación distinta. Y más allá, las mujeres, por ser mujeres, las feministas. Yo creo que nosotros nos hemos cuestionado temas asociados, por ejemplo, al poder, a cómo debe ser el ejercicio del poder por fuera del patriarcado. Y eso nos pone en un lugar distinto. Tú puedes ejercer poder, por ejemplo, sin necesidad de ponerte en el lugar del autoritarismo, de subordinar a los demás, etcétera, sino en una noción de poder que sea distinta a lo que conocemos como el poder patriarcal. Y ese es mi reto, todos los días. Me levanto con esa idea de pensar cómo desde las mujeres, por supuesto, en un reconocimiento de esa diferencia, podemos construir poder por fuera de esta cultura patriarcal a la que nos tienen acostumbradas. Estamos cerrando este capítulo que fue muy breve, aprovechando la compañía grata de la doctora Alejandra Miller, directora nacional de la Agencia para la Reincorporación y Normalización. Un último mensaje, estamos en la Semana por la Paz. ¿Por qué tenemos que seguir creyendo en la paz los colombianos? No tenemos opción, John, no tenemos opción. Los colombianos y colombianas hemos vivido 60 años más de guerras y de violencias. Lo sabemos porque lo hemos vivido, que esto no lo vamos a resolver con más guerra, con más bombardeos, con más violencia. No hay esa capacidad y por lo tanto no nos queda sino como alternativa seguir persistiendo, insistiendo en la paz, en la negociación, en los diálogos. Y cierro con algo que conversaba con un amigo, en el que decíamos, bueno, y el problema es que rota una mesa de negociación, ¿cuál es la alternativa que nos queda? Montar otra mesa de negociación, porque la otra cara es lo que no podemos pensar como posibilidad, que es más guerra, más violencia para controlar la violencia. Eso no tiene ningún sentido y sabemos además que no funciona. Bueno, doctora Alejandra, muchas gracias. Cerramos este capítulo en Sociedad. Con la doctora Alejandra logramos resolver muchas inquietudes, hablar de relaciones de poder, hablar de las mujeres cómo cumplen hoy un papel transformador en la política, pero principalmente en el Estado, y cómo una mujer como ella, con esa categoría, con ese carácter, desarrolla ese trabajo en todo el territorio nacional desde la Agencia para la Reincorporación y Normalización. Espero que les haya gustado este capítulo, que fue corto, no lo disfrutamos, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, John. Y nos escuchamos y nos vemos en una próxima oportunidad. No se olviden suscribirse en Sociedad Podcast.